¿Sabías que hubo un momento en la historia en el que miles de mexicanos estuvieron dispuestos a morir gritando «Viva Cristo Rey» mientras el propio gobierno intentaba limitar la influencia de la Iglesia Católica en todo el país? ¿Cómo llegó México al punto de vivir una guerra en la que la fe, la política y la identidad nacional chocaron de manera tan brutal que dejó cicatrices que todavía hoy generan debate? La historia que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es una de las etapas más polémicas, intensas y discutidas de la historia de México. Un conflicto que para algunos fue una lucha por la libertad religiosa y para otros una batalla necesaria para construir un Estado moderno y laico. Una guerra que dividió familias, pueblos enteros y generaciones. Una guerra en la que ambos bandos estaban convencidos de tener la razón. Y lo más sorprendente es que todavía hoy existen personas que consideran que la verdadera historia de este conflicto nunca ha sido contada por completo. Para entender cómo comenzó todo tenemos que viajar a un México muy diferente al actual. Un país que acababa de atravesar una de las etapas más violentas de su existencia. La Revolución Mexicana había sacudido los cimientos de la nación. Millones de personas habían sido afectadas por años de combates, cambios políticos, levantamientos y luchas por el poder. La revolución no solo buscaba cambiar quién gobernaba México, también pretendía transformar profundamente la sociedad. Muchos de los líderes revolucionarios creían que la Iglesia Católica había acumulado demasiado poder durante siglos y que su influencia era incompatible con el proyecto de nación que querían construir. Pero aquí aparece una pregunta fundamental. ¿Era realmente la Iglesia una institución demasiado poderosa que frenaba el progreso del país o era una parte esencial de la identidad mexicana que estaba siendo injustamente perseguida? Esa pregunta sería el combustible de una de las confrontaciones más dramáticas del siglo XX. Durante siglos la Iglesia Católica había desempeñado un papel enorme en la vida de los mexicanos. No se trataba solamente de religión. La Iglesia estaba presente en los nacimientos, los matrimonios, los funerales y prácticamente en cada aspecto importante de la vida cotidiana. Para millones de personas la fe era mucho más que una creencia. Era una forma de entender el mundo. Sin embargo, muchos revolucionarios observaban esta realidad con preocupación. Consideraban que ninguna institución debía tener tanta influencia sobre la sociedad. Creían que el Estado debía ser la máxima autoridad y que las decisiones políticas no podían estar condicionadas por el poder religioso. Esta tensión venía acumulándose desde mucho antes de la Guerra Cristera. De hecho, las disputas entre el Estado mexicano y la Iglesia tenían raíces profundas que se remontaban al siglo XIX. Las leyes de reforma impulsadas por Benito Juárez ya habían intentado reducir el poder eclesiástico décadas antes. Aquellas medidas habían provocado fuertes enfrentamientos y habían dejado heridas abiertas que nunca terminaron de sanar. Por eso cuando comenzó el siglo XX el problema seguía latente. México estaba cambiando rápidamente. Nuevas ideas políticas ganaban terreno. El nacionalismo revolucionario buscaba construir una nueva identidad para el país. Y dentro de ese proyecto muchos líderes pensaban que la Iglesia debía ocupar un papel mucho más limitado. Pero una cosa era reducir privilegios institucionales y otra muy distinta era tocar la vida espiritual de millones de personas. Ahí es donde el conflicto empezó a volverse explosivo. Imagina por un momento a un campesino de la década de 1920, un hombre que había crecido viendo a la Iglesia como el centro de su comunidad, que había sido bautizado en ella, que acudía a misa cada semana, que celebraba sus festividades religiosas junto a sus vecinos, que enseñaba a sus hijos las mismas creencias que había heredado de sus padres. Ahora imagina que de repente ese mismo hombre comienza a escuchar que el gobierno quiere restringir la actividad religiosa. ¿Cómo crees que reaccionaría? Para muchas personas aquello no era simplemente una decisión política. Lo percibían como un ataque directo a su forma de vida. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente intensa. Mientras algunos mexicanos apoyaban la idea de fortalecer un Estado laico, otros observaban con creciente preocupación las medidas que se estaban discutiendo desde el poder. El ambiente se fue cargando poco a poco. Las tensiones aumentaban. Los discursos se volvían más agresivos. Las posiciones comenzaban a radicalizarse. Nadie imaginaba todavía la magnitud de lo que estaba por venir. Porque cuando una sociedad se divide entre convicciones tan profundas, el riesgo de confrontación aumenta enormemente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Los años posteriores a la revolución estuvieron marcados por intentos de consolidar el nuevo orden político. Las autoridades buscaban fortalecer las instituciones surgidas del movimiento revolucionario y establecer reglas claras sobre el papel que tendría la religión en la vida pública. Pero cada nueva medida era observada con atención por millones de creyentes. Cada declaración generaba debates. Cada decisión provocaba reacciones.
Poco a poco comenzó a formarse una sensación de incertidumbre. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar el gobierno? ¿Y hasta dónde estaban dispuestos a resistir quienes consideraban que su fe estaba siendo amenazada? Lo que nadie sabía era que muy pronto aparecería una figura política que llevaría este enfrentamiento a un nivel completamente nuevo. Un hombre convencido de que el Estado debía imponer su autoridad sin vacilaciones. Un hombre cuya determinación terminaría encendiendo la chispa que transformaría la tensión en una auténtica guerra. Su nombre era Plutarco Elías Calles, y cuando llegó al poder, la historia de México tomó un rumbo que cambiaría para siempre la relación entre la Iglesia y el Estado. Lo que ocurrió después desencadenó protestas masivas, resistencia organizada, persecuciones, levantamientos armados y una de las guerras civiles más controvertidas de toda la historia mexicana. Pero antes de que los disparos comenzaran a sonar en los campos de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y otros estados del país, tuvo que producirse un acontecimiento fundamental: la creación de un marco legal que muchos consideraron una simple regulación y otros interpretaron como una declaración de guerra. Y es precisamente ahí donde comienza el siguiente capítulo de esta historia. La Constitución de 1917 marcó un antes y un después en la historia de México. Nacida tras años de revolución, buscaba construir un nuevo país donde el Estado tuviera una autoridad mucho más fuerte. Entre sus artículos más polémicos estaban aquellos que limitaban la participación de la Iglesia en la vida pública. Para los líderes revolucionarios, aquello era una forma de garantizar la separación entre religión y gobierno. Pero para millones de católicos era una amenaza directa contra su fe. Durante algunos años estas disposiciones no se aplicaron con toda su fuerza. Sin embargo, la tensión seguía creciendo. Muchos creyentes observaban con preocupación cómo el nuevo régimen parecía decidido a reducir cada vez más la influencia religiosa. Entonces llegó al poder Plutarco Elías Calles. Calles estaba convencido de que la autoridad del Estado debía imponerse sin excepciones. En 1926 impulsó medidas mucho más estrictas para hacer cumplir las disposiciones anticlericales. Sacerdotes fueron vigilados, actividades religiosas limitadas y numerosas comunidades comenzaron a sentir que estaban siendo atacadas. La reacción fue inmediata. Miles de católicos comenzaron a organizar protestas, boicots económicos y movimientos de resistencia. Lo que inicialmente parecía un conflicto político empezó a transformarse en algo mucho más profundo. Una pregunta recorría pueblos y ciudades: ¿debían obedecer las nuevas leyes o defender su fe a cualquier precio? La respuesta de muchos cambiaría para siempre la historia de México. La situación explotó en 1926. Lo que había comenzado como protestas pronto se convirtió en una insurrección armada. En diferentes regiones del país surgieron grupos de hombres y mujeres decididos a luchar contra las políticas del gobierno. Pronto se hicieron conocidos como los cristeros. Su grito resonaba en pueblos, montañas y campos de batalla. ¡Viva Cristo Rey! Muchos eran campesinos sin experiencia militar. Otros eran antiguos combatientes revolucionarios. Todos compartían una convicción común. Creían que estaban defendiendo algo sagrado. El gobierno respondió con dureza. Las fuerzas federales fueron enviadas para sofocar la rebelión. Comenzaron enfrentamientos que rápidamente dejaron muertos en ambos bandos. Lo que parecía una crisis temporal se convirtió en una guerra abierta. La violencia se extendió principalmente por estados como Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima y Zacatecas. Cada victoria alimentaba nuevas esperanzas. Cada derrota provocaba más odio. Y mientras el conflicto crecía, la nación entera quedaba atrapada entre dos visiones completamente opuestas de México. La guerra cristera fue mucho más que una serie de batallas. Fue una lucha cargada de simbolismo, emociones y sacrificios. En muchos pueblos, los habitantes escondían sacerdotes para evitar su captura. Familias enteras arriesgaban sus vidas por ayudar a quienes consideraban perseguidos. Al mismo tiempo, el gobierno veía estas acciones como desafíos directos a la autoridad nacional. Las historias de valentía comenzaron a multiplicarse. Jóvenes que murieron defendiendo sus creencias. Comunidades enteras que resistieron bajo enormes presiones. Personas que fueron ejecutadas y que con el tiempo serían recordadas como mártires. Pero también hubo abusos, represalias y sufrimiento. La guerra dejó profundas heridas humanas. Miles de personas perdieron la vida. Miles más fueron desplazadas. Y el país parecía alejarse cada vez más de una solución pacífica. La pregunta ya no era quién tenía razón. La pregunta era cuánto dolor más podía soportar México. A medida que la guerra continuaba, ambos bandos comenzaron a comprender que una victoria total sería extremadamente difícil. Los combates seguían causando pérdidas. La economía sufría. Las comunidades estaban agotadas. Mientras tanto, la presión internacional aumentaba.
Diversos actores intentaban acercar posiciones para evitar que el conflicto siguiera creciendo. Poco a poco comenzaron negociaciones discretas entre representantes del gobierno y de la Iglesia. No fue un proceso sencillo. La desconfianza era enorme. Los recuerdos de la violencia seguían muy presentes. Sin embargo, después de años de enfrentamientos, se alcanzó un acuerdo que permitió reducir las hostilidades. En 1929 la guerra llegó oficialmente a su fin. Pero el final de los disparos no significó el final de las divisiones. Muchos cristeros sintieron que habían sido abandonados. Muchos funcionarios seguían viendo con sospecha a la Iglesia. Y las heridas abiertas tardarían décadas en comenzar a cerrarse. Entonces surge la gran pregunta. ¿Fue la guerra cristera una lucha heroica por la libertad religiosa o un conflicto provocado por la resistencia a la construcción de un Estado moderno? La respuesta depende de quién cuente la historia. Para algunos, los cristeros fueron hombres y mujeres que defendieron sus creencias frente a un gobierno que intentó controlar la vida religiosa del país. Para otros, el conflicto fue el resultado de una confrontación inevitable entre las instituciones tradicionales y un proyecto político que buscaba transformar México. Lo cierto es que la guerra cristera sigue siendo uno de los episodios más polémicos de la historia mexicana. Todavía hoy genera debates apasionados, todavía hoy divide opiniones, y todavía hoy nos obliga a reflexionar sobre una cuestión fundamental. ¿Qué ocurre cuando las convicciones religiosas y el poder político chocan de frente? La historia de la guerra cristera nos recuerda que los conflictos más profundos no siempre nacen de diferencias económicas o territoriales. A veces nacen de ideas, creencias y valores que las personas consideran irrenunciables. Si has llegado hasta aquí, ahora conoces una de las historias más impactantes y controvertidas del México moderno. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que los cristeros luchaban por una causa justa o consideras que el gobierno actuó correctamente al intentar imponer sus reformas? Tu respuesta puede abrir un debate fascinante. Si te ha gustado este recorrido por la historia, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartir este video con quienes disfrutan descubriendo los episodios más sorprendentes del pasado. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video, donde una vez más volveremos a explorar esas historias que cambiaron el destino de las naciones y que aún siguen resonando en el presente.